impuestos, ¿sí? Entonces, antes de arrancar hoy con esta unidad que tiene que ver con los momentos de la imposición, quiero refrescar un poquito unos conceptos y temas que creo conveniente para que puedan rendir bien el lunes que viene, ¿sí? Entonces, algún valiente, alguna valiente que me dé, en principio, luego el concepto de impuesto, que a la fecha de hoy ya todos tenemos que manejar al dedillo, ¿sí? ¿Cuál era el concepto de impuesto y cuál era la característica del impuesto? ¿Ustedes me escuchan bien? Parece que nadie me escucha. Sí, profe. Ok, bueno, gracias Analía, y no veo el nombre de la otra compañera que contestó. Yelsi, parece que es. Bueno, chicos, ¿algún valiente que me diga qué es el impuesto? Tema de examen. Les adelanto que ya sale eso en el examen del lunes. Así que alguien tiene que contestar. Profe, el Sí, ¿quién? impuesto sería, Yanina Malfita, no sé, Ujú, sería la prestación pecuniaria exigida por el Estado requerida al contribuyente. ujú. ¿Qué más? Tiene una serie de características que me faltan, ¿cierto? El Estado exige al contribuyente, ¿y qué me falta ahí? Sería, Sé que sabes, Janina. El contribuyente lo hace de manera voluntaria, firma algún contrato, el Estado le impone, le obliga, ahí espera En que virtud profe. de una ley, profe. en virtud de una ley, ¿sí? El Estado actúa como sujeto de derecho público, ¿sí? Coercitivamente, nos obliga, nos impone, ¿sí? Y habíamos dicho que eso que recauda en concepto de impuesto lo destina a la satisfacción de necesidades. ¿Qué tipo de necesidades? ¿Divisibles o indivisibles? Divisibles. Indivisibles. ¿Y por qué decíamos que era indivisible? Porque son necesidades de carácter colectivo, profe. ¿Sí? Y no podíamos medir o cuantificar, ¿verdad? Ese beneficio directo que estábamos percibiendo individualmente los contribuyentes, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos, a mí me falta un tema más, que era el impuesto. Ya les dije, yo ya les tiré el penalcito de que el Estado actuaba como sujeto de derecho público, entonces estamos hablando de un recurso originario o derivado del Estado. Derivado. Derivado, perfectísimo. Bueno, ya sabemos lo que es el impuesto, ya sabemos que es un recurso derivado o tributario, ¿verdad? Que tiene el Estado para obtener recursos y de esa manera poder satisfacer las necesidades públicas, ¿sí? Ya sabemos que una de las características principales es que tiene que estar establecido en una ley, ¿sí? Que esa es la única manera en la que el Estado me puede obligar a mí, a Gloria Abogado, a desprenderme de una porción de mi riqueza, ¿verdad? Y ya sabíamos que esa riqueza, ya sabemos, no sabíamos, ya sabemos que esa riqueza se puede manifestar de tres formas, ¿sí? ¿Alguien recuerda en qué forma yo puedo manifestar mi riqueza? En la clase anterior hablamos de eso, ¿sí? Profe, será renta, capital. Ahí está. Me encanta que se peleen, sí. Era que tenía que ver con las formas del objeto del impuesto. Y era renta, después capital y Consumo. consumo. Perfecto. A ver, ¿qué más podemos repasar ahí? Bueno, creo que hasta ahí bien. Vamos a dejar para el final de la tarde, de la clase, unos puntos generales que les voy a tirar, ¿sí? Bueno, hoy vamos a desarrollar la unidad 11, momentos de imposición, ¿sí? ¿Qué es lo que es momentos de imposición? ¿De qué es lo que vamos a hablar cuando hablamos de los momentos de imposición, ¿sí? Ya sabemos cómo se establecen los impuestos, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los objetos del impuesto, y ahora, hoy, lo que vamos a tratar de definir es cómo se procede o cómo realmente recae el impuesto sobre nosotros y cuáles son esa serie de consecuencias o los fenómenos que se dan cuando el Estado
nos obliga a desprendernos de una porción de nuestra riqueza, ¿sí? Y ya sabemos hoy que tiene que ver con nuestra renta, con nuestro capital o con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, para arrancar, dice, el impuesto afecta a la riqueza, nuestra manifestación de riqueza que ya sabemos. Renta, capital y consumo, ¿sí? Y puede ser de una forma directa, ¿sí? O indirecta, ¿sí? Entonces, ahí es que decimos que se dan una serie de fenómenos o circunstancias con respecto a la afectación que se produce sobre nuestra riqueza, ¿sí? Ya sea esta, capital, renta o consumo, ¿sí? Y hoy vamos a empezar a analizar esos 4 momentos o esas 4 situaciones que pueden darse con los impuestos, ¿sí? Vamos a hablar de 4 momentos específicos, ¿sí? El momento de la percusión o traslación, la percusión, la traslación, la repercusión, incidencia y difusión del impuesto, ¿sí? El primero de ellos es el momento de la percusión del impuesto. Y este momento tiene que ver con nuestra ley propia, ¿sí? Con el acto formal de la ley en la cual se indica quién va a ser ese contribuyente, ¿sí? El primer momento, entonces, tenemos que tener clarito es el momento de la percusión del tributo. Y dice que la percusión es ese acto formal por el cual el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho. El contribuyente que por designación o expresión legislativa debe pagar el impuesto. ¿Qué me quiere decir con esto? Que el que efectivamente cumple con el pago del impuesto, el que efectivamente sufre ese detraimiento de una parte de la riqueza o de su riqueza, es aquel sujeto que está señalado en la ley, ¿sí? Coincide el sujeto que está señalado o determinado en la ley con el sujeto que efectivamente paga el impuesto, con el sujeto que efectivamente sufre esa detracción de su riqueza, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de momento de percusión, estamos hablando de ese acto formal por el cual el impuesto, cualquier impuesto, impuesto a la renta, impuesto al capital, ¿sí? Impuesto al consumo, recae expresivamente y específicamente por aquel o sobre aquel sujeto que está señalado en la ley. Entonces dice, se puede afirmar que el contribuyente es percutido cuando se le obliga por el Estado al pago del impuesto, o dicho en otros términos, cuando recibe el impacto del mandato legal de contribuir con el fisco. Ese es el momento de la percusión, ¿sí? Se le obliga a Gloria Abogado porque Gloria Abogado alcanzó la cantidad de salarios mínimos, ¿sí? Para ser contribuyente del impuesto a la renta. Gloria llegó a ese nivel y bueno, cuando Gloria llega a ese nivel, el acto de la percusión que le dice, bueno, Gloria Abogado, usted ahora, desde este mismo momento, es contribuyente del impuesto a la renta, ¿sí? Dice que la percusión es el punto de partida de la aplicación de las cargas fiscales. Es el punto de partida para que el Estado pueda obligarme o imponerme a desprenderme de un poquito de mi riqueza, ¿sí? Y cuando el contribuyente, cuando Gloria Abogado, cuando alcanzó esos salarios mínimos para ser contribuyente del impuesto a la renta, ¿sí? Ella es la obligada, ella es la indicada por la ley a que tiene que pagar, ¿sí? Efectivamente, Gloria Abogado paga, ahí se da la coexistencia de 2 momentos. El de la percusión, el momento en el que Gloria se le señala como contribuyente, ¿sí? Y el momento de la incidencia, donde Gloria Abogado efectivamente se desprende de una porción de su riqueza y paga el impuesto, ¿sí? Ahí no tenemos problemas, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna consulta hasta acá? Estamos bien, doctor. ¿Estamos bien? Bueno, el segundo momento es el momento de la traslación o repercusión del impuesto, ¿sí? Quiere decir que Gloria Abogado, en algunos casos, ¿qué puede hacer? Transferir o trasladar esa carga tributaria, ¿sí? A otro sujeto, es lo que me quiere decir, ¿sí? Entonces vamos a hablar del momento de la traslación o repercusión del impuesto. Y entendemos a la traslación o a la repercusión del impuesto como la transferencia económica
que el contribuyente, que Gloria Abogado o cualquiera de ustedes, hace del impuesto, ¿sí? ¿Cuáles son los casos que podemos o que se dan estos momentos impositivos? Por lo general se dan en los impuestos indirectos o en los impuestos al consumo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que termina pagando por lo general en los impuestos al consumo es el consumidor final, ¿sí? El que está obligado, señalado o percutido, el que está señalado en la ley, lo que hace es transferir esa carga impositiva al consumidor final, ¿sí? Por ejemplo, dice, en el caso del IVA, el contribuyente determina sus costos y utilidades posibles y determina el precio del bien o el servicio y a ello le agrega el impuesto, el cual a efectos de que no incida sobre su economía para que él no tenga que pagar, lo que hace es transferir o trasladar el pago del impuesto al consumidor final, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Acá ya no tenemos, acá tenemos, en este momento de traslación, tenemos dos sujetos. El percutido, el que está señalado en la ley, ¿sí? Y el incidido, que efectivamente va a ser el que va a pagar, ¿sí? Gloria Abogado, el percutido lo que hace es trasladar a otra persona el pago del impuesto, ¿sí? Y en este caso en específico lo que hace es, al hablar de impuestos al consumo, IVA, lo que hace es, Gloria Abogado que estaba señalada, lo que hace es cargarle más costo a ese bien o a ese servicio y de eso ella va a pagar el IVA, ¿sí? De eso ella va a pagar el impuesto, ¿sí? ¿Estamos bien? Profe, ¿puede dar un ejemplo? El IVA. Yo estoy vendiendo, no sé, una prenda, ¿verdad? El famoso ese con factura o sin factura, ¿verdad? Lo que yo hago es, la que está señalada es el comerciante, el que está señalado para pagar el IVA es el comerciante. Pero ¿qué hace? Él te cobra a vos, que sos la que vos compras esa prenda, por decirte, y él te saca a vos, saca que del dinero que vos pagás, si la camisa salía, no sé, 100.000 guaraníes, ¿sí? Entonces va a cobrarte 110.000 a vos y el 10.000 que vos le entregaste, eso ella va a pagar como impuesto, ¿sí? Ok, es tipo una compensación, digamos, de lo que yo debería pagar. Lo que yo tengo que pagar te saco a vos, ¿sí? El que efectivamente se desprende de esa suma de dinero es el consumidor final. No sale de mi bolsillo, sale de tu bolsillo. Ok, ¿Sí? gracias. ¿Está Sí, bien? sí, gracias. Okay. Bueno, Profe, sí. entonces en ese caso usted sería el sujeto percutido y el que compra el sujeto incidido, el que realmente se... Así mismo, el percutido va a ser el comerciante, el que está señalado por la ley, pero el que efectivamente paga va a ser el incidido, que es el que sufrió la traslación. Yo lo que hice fue transferir mi obligación a otra persona. Ese va a ser el incidido, el que efectivamente, ahora vamos a hablar del momento de la incidencia, el que efectivamente saca de su bolsillo la plata y paga el impuesto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profe, gracias. Bueno. Bueno, después al hablar, seguimos hablando de los momentos de la traslación o repercusión y dice que pueden darse tres formas de que podamos trasladar o transferir esa obligación impositiva, ¿sí? Podemos tener una repercusión hacia adelante cuando el contribuyente percutido, el que está señalado en la ley, para aminorar su sacrificio, logra, dice, subir el precio de los artículos, lo que le mencionaba recién, que produce, ¿sí? Y lo que hace es cargarle al otro que él pague, ¿sí? Cuando dice repercusión o traslación hacia adelante. Después tenemos un segundo caso que hay repercusión hacia atrás, dice cuando el sujeto incidido, el que efectivamente paga el impuesto, dice logra mediante una reducción en el precio de la mercadería que sea el proveedor el que se haga cargo de ese impuesto, ¿sí? Él dice, se le reduce el precio y él dice, bueno, entonces yo no pago el impuesto, paga finalmente el proveedor, ¿sí? Y una repercusión lateral u obliqua cuando el contribuyente percutido, el que está señalado en la ley, no pudiendo trasladar la carga hacia adelante, aumentando el valor del bien o del servicio o reduciendo esos precios, dice, lo hace incidir sobre otros artículos o mercancías o servicios no gravados por el tributo. Lo que hace es, si esto estaba grabado por algún impuesto y yo con esto no puedo aumentar o disminuir mi costo, lo que hago es ponerle, no sé, algo que no está grabado por el IVA, ¿sí? Agregarle a ello un costo superior para que de esa manera, de eso que agregué, yo pueda cumplir con mi impuesto, ¿sí?
Bueno, tenemos el tercer momento, que es el momento de la incidencia, ¿sí? Y dice que la incidencia inicia con el sacrificio o la carga efectiva de quien soporta efectivamente el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que es el momento de la incidencia? Cuando Gloria Abogado metió la mano en el bolsillo, ¿sí? Y pagó efectivamente el impuesto, ¿sí? Dice, se inicia con el sacrificio o la carga efectiva que soporta el contribuyente definitivo, o sea, el que finalmente se desprende de una porción de su riqueza. Se verifica por vía directa cuando el contribuyente percutido, el señalado por la ley, es al mismo tiempo el incidido, ¿sí? Impuesto a la renta personal. Gloria Abogado está señalada como contribuyente, ¿sí? Mi primer momento, el de la percusión, Gloria Abogado, ¿sí? Y Gloria Abogado efectivamente paga, mi tercer momento, el de la incidencia, desprenderse de esa porción de dinero, y ahí entonces el sujeto percutido me coincide con el sujeto incidido. Gloria Abogado está señalada por la ley y Gloria Abogado sufre esa carga, sufre tener que sacar una porción de riqueza de su bolsillo y pagar, ¿sí? Gloria Abogado es la que finalmente asume ese sacrificio económico para cumplir con la obligación impositiva, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Y el momento de la incidencia, ya decíamos que el momento de la incidencia era directa cuando coincide sujeto percutido o señalado por ley y el que paga, ¿sí? Forma directa. Y tenemos también una manera indirecta, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro segundo momento, que es el de la traslación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el sujeto percutido o señalado por la ley no es el que efectivamente sufre, ¿sí? El sacrificio monetario de pagar el impuesto, ¿sí? ¿Estamos bien? Traslada, es de manera indirecta. Se cumple con el impuesto, pero la persona que cumple con ese impuesto no es el sujeto señalado o percutido, ¿sí? ¿Estamos bien? Estamos viendo, claro. Bueno. Y por último tenemos el cuarto momento de imposición y dice que es el momento de la difusión del impuesto. Profe, antes de ¿Sí? pasar de momento, ¿podría dar un ejemplo del indirecto? Los impuestos a consumo, el IVA, ¿sí? Siempre se le carga al consumidor final. El que efectivamente sufre el sacrificio económico es el consumidor final, ¿sí? Es indirecto. Se cumple con el impuesto, pero no es Gloria Abogado la que está percutida, señalada por ley, la que cumple con la obligación. Cuando hablamos de indirecto o el momento de la traslación, siempre vamos a hablar de impuestos indirectos, impuestos al consumo, ¿sí? No tenemos identificado, ¿entendés? Quién es el que efectivamente sufre el sacrificio económico. Ok, muchas gracias. ¿Está claro? ¿O te confundí más? No, súper claro. Dale, dale, querida. Bueno, y por último teníamos el momento de la difusión del impuesto. Y dice que en este preciso momento el impuesto se expande a todas las capas sociales. Dice que entonces la necesidad de ajustar el mismo a la capacidad contributiva de todos, no solo de quien ha de sufrir el impacto fiscal en primer término, sino también de los ulteriores efectos, dice. Consiste, por lo tanto, la difusión en la irradiación a todo el mercado de los efectos económicos del impuesto, mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones, tanto en la demanda como en la oferta de mercaderías y también en los precios. Como consecuencia del impuesto se producen variaciones en el consumo, en la producción y el ahorro. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que en el cuarto momento, el momento de la difusión, lo que se hace es que esos efectos del impuesto irradien o afecten absolutamente todo nuestro mercado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la producción, con el ahorro, ¿sí? Con las ofertas, con la demanda, irradia en todas las etapas, ¿sí? De nuestra economía, ¿sí? Dice, la irradiación del impuesto se produce por lo común en forma lenta, sucesiva y fluctuante sobre todo el mercado. De ahí entonces que debe tratarse de evitar los gravámenes sobre las clases pobres o menos ricas para trasladar las cargas
que los afectan a aquellos que más puedan o más tengan, ¿sí? Los efectos de la difusión están unidos a circunstancias diversas, como ser la naturaleza de la demanda del artículo, si los impuestos son generales o especiales, o el caso de que exista algún monopolio o libre concurrencia, a la tasa, al quantum y a todos los elementos del impuesto, ¿sí? En este último momento del impuesto lo que hace es que por motivo de la imposición se ve afectada toda la economía, ¿sí? Oferta, demanda, bienes, servicios, ¿sí? ¿Estamos bien? Doctora, sería entonces como la causa de lo que ocurre entre la incidencia y la percusión, ¿verdad? Más o menos sería así. La consecuencia, sería la consecuencia final, por decirte, de esos momentos de percusión e incidencia, ¿sí? Efectivamente, ahí vamos a ver que eso tiene que ver o impacta, irradia en toda nuestra economía. Asimismo, ahí se cierra más o menos el circulito, ¿sí? Sí, ¿Estamos doctora, bien? está bien. Bueno, después nuestro programa nos habla de la presión tributaria, ¿sí? Entonces vamos a tratar de definir o de dar un concepto a lo que es la presión tributaria. En el material nos dice que el concepto de presión tributaria está íntimamente ligado a la idea del sacrificio impuesto a la colectividad, o sea, a todos nosotros, ¿sí? A la causa de la detracción fiscal, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que es la presión tributaria? Ese sacrificio económico que hacemos absolutamente todos los contribuyentes, ¿sí? Para colaborar con el Estado para la satisfacción de necesidades públicas, ¿sí? Dice, en efecto, cuando se dice en el lenguaje común que la presión tributaria es tolerable o excesiva, tiene que ver con el análisis o con el estudio de si efectivamente estamos cumpliendo holgadamente o con demasiado sacrificio con nuestras obligaciones tributarias. ¿Sí? Cuando se dice que la presión tributaria en un país X es más elevada que en otro país, quiere afirmarse que los ciudadanos del primer país se ven constreñidos por la detracción fiscal a renuncias o sacrificios mucho más considerados que los del segundo, ¿sí? Cuanto más presión tributaria haya en un país, lógicamente los contribuyentes o los sujetos pasivos van a verse obligados a hacer ciertas renuncias o más sacrificios para cumplir con sus obligaciones impositivas, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿y cómo se calcula esa presión tributaria de un país? Tenemos que es la totalidad de los impuestos que tenemos establecidos, hablando de nuestro país, en la República, sobre la renta nacional, ¿sí? Así se calcula. Todos los impuestos que estamos obligados a pagar cada uno de nosotros, ¿sí? Dice, la presión tributaria es el gravamen que soporta una renta o la renta nacional derivada de los impuestos que lo han afectado económicamente. Se entiende por presión tributaria la relación que existe entre la suma total de los tributos, ¿sí? Todo nuestro sistema impositivo, todos los tipos de impuestos, impuesto a la renta, impuesto al consumo, impuesto al capital, que soporta un país, ¿sí? Y la renta nacional del mismo, ¿sí? Todos los impuestos que están vigentes en el Estado con relación a la renta nacional del mismo, ¿sí? Después nos pide también la relación que existe entre la presión tributaria con la producción, la renta nacional y con la población. Bueno, ciertos autores mencionan que con respecto a la producción, lo que hace es, en teoría, incentivar o estimular la producción. Hay detractores de esta teoría y dicen que es a la inversa, que no nos está incentivando a producir más, sino que tiene el efecto contrario, a que dejemos de producir. Cuanto mayor presión tributaria, cuanto más impuestos nos establezca el Estado, dice, no nos están incentivando para nada. De hecho, nos están diciendo, paren de producir, ¿sí?
Después se relaciona también con la renta nacional. ¿Por qué? Porque todos los bienes, servicios y toda la economía en sí de la nacional se ve afectada por la serie de impuestos que están establecidos, ¿sí? La relación con la renta nacional ya tenemos, ¿por qué? ¿Por qué decimos? Porque afecta a todas las etapas de la economía, ¿sí? Y con la población, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con nuestro nivel de vida, ¿sí? Vamos a hablar también un poco más adelante, esos efectos que también tienen, ¿verdad? En varios países un estudio relacionado dice el conjunto de impuestos con la población relacionando entre el total de impuestos y la población de la gente de la capital, dice. Bueno, para nuestro caso específico, todos los impuestos que tenemos establecidos y cómo se cumplen en capital, o por lo menos denominarlo el departamento central, y cómo podrían cumplirse en otros departamentos del Estado. Dice que en la capital o en el departamento central, lógicamente nosotros estamos con mayor presión, ¿sí? O tenemos más impuestos que pagar que gente que viva hacia el interior o gente que viva en lugares donde no existen tantos servicios como podamos contar nosotros acá hacia la capital o grandes ciudades, ¿sí? Entonces lo que dice es que en ciertos lugares o en cierta población la presión tributaria es mayor para los que estamos de un lado y menor presión tributaria para la gente que no se halla en igualdad que nosotros, ¿sí? Bueno, hasta aquí es esta unidad. No sé si quedó algo flotando por ahí, si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cómo se estaría viendo la diferencia en cuanto al impuesto que tiene que abonar uno? Porque no hay que dijiste que en cuanto a sectores, ¿verdad? Y cómo uno va a tener más responsabilidad que el otro. No, no es más responsabilidad. Lo que sí es, tenés menos servicios que de aquel lado, tenés menos, no sé, al hablar de ciudades o departamentos pobres, no vas a hablar vos de sector productivo, no vas a tener grandes empresarios, o sea, el nivel de la presión tributaria va a ser distinta, ¿sí? Cuando hablamos de una población pobre, vos no vas a ver ahí que tengas contribuyentes al impuesto a la renta, que tengas contribuyentes al impuesto a capital, ¿entendés? Ya, entiendo. ¿Entendés, Héctor? No va a ser lo mismo lo que yo recaudo en capital o en central o en grandes ciudades que lo que pueda recaudar, no sé, allá en un pueblito de Tangamandapio, ¿entendés? Sí. A eso me refiero, ¿sí? ¿Está claro? Sí, Ok. sí. Bueno, Profe, o sea que cuanto sí. más producción, o sea que cuanto más produzcas, más sería el impuesto. No, mi corazón, lo que tiene que ver, cuando estábamos hablando de la presión tributaria, ¿sí? Y cuando hablamos cómo puede afectar a la población y nos damos cuenta que la población que está en ciudades que tienen mayor producción o que tienen mayor nivel de vida, ¿sí? Tienen una mayor presión, ¿sí? Tienen mayores impuestos que pagar. Nosotros acá pagamos impuesto a la renta, pagamos impuesto al consumo, pagamos impuesto al capital, ¿sí? Pero en otras ciudades o en otras poblaciones, pongamos países distintos nomás, ¿sí? Cuando tengas una economía más baja, lógicamente que vas a tener una presión tributaria distinta, ¿sí? Nuestra presión tributaria es muy distinta a la que hay en la presión tributaria de Argentina, por ejemplo, ¿sí? Comparemos países nomás. Nuestra presión tributaria es muy baja en relación a otros países. Por eso dicen que es espectacular venir a invertir en Paraguay. ¿Por qué? Porque las tasas de nuestros impuestos luego son bajas. ¿Y por qué? Porque tenemos también una presión tributaria más baja que otros países, ¿sí? A eso se está refiriendo precisamente, solo cómo afecta la presión tributaria a la población. Entendido, profe. Me ¿Sí? colgué un chiqui porque entré un Y no, poquito por tarde. eso, yo cuando preguntó Héctor también, pero estamos hablando de la presión tributaria, ¿sí? No de cumplir o no cumplir con los impuestos, ¿sí? Capaz que yo me haya expresado mal, también se haya entendido mal, pero tiene que ver con la presión tributaria, digamos, esa comparación de países con países, Paraguay y Argentina nomás, ¿sí? Escuchan, yo sé que escuchan lo que leen por ahí, que es espectacular venir a invertir en Paraguay. ¿Por qué? Porque la presión tributaria en otro país es baja, sí, es una de las más bajas incluso. Entonces los muchachos quieren venir a invertir acá, ¿sí? Y la presión tributaria en otros países es mucho más elevada, es mucho más complicado, ¿sí? El Estado se apodera o se adueña de una mayor proporción de riqueza de los contribuyentes, ¿sí? Al contrario de lo que sucede aquí.
Por eso es que de esa manera afectaría la presión tributaria a la población. ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna Profe, otra? un ejemplo sería que en Paraguay pagamos IVA 10% y en la Argentina el 21%. Así mismo, sí, incluso con impuesto a la renta, hay países que el 50% de tu renta es lo que el Estado te saca. O sea, y acá tenemos, todavía no miro ni las nuevas tasas, pero el anterior era el 10% en nuestra renta y ahora no. En otros países hay 50%. O sea, el Estado realmente se queda con gran parte de la riqueza de los contribuyentes. Nosotros estamos todavía, podemos soportar más todavía. A eso se Doctora, refiere. permiso. Sí. Y para los extranjeros que vienen a invertir a nuestro país, no existe entonces un impuesto mayor, digamos. Es igual. No, ahora Es con el las modificaciones vamos a ir entrando a ver punto por punto, Maida, ¿sí? Cuando entremos bueno. a analizar qué tipo de impuestos, ahí vamos a ver si hay y cuál es la diferencia, ¿sí? Gracias, doctora. Dale. ¿Alguna otra consulta? Profe, Sí. ¿cómo hace el Estado para medir eso, esa presión o cómo se estudia eso? Y el cálculo se hace, les voy a pasar acá, ahí en la presentación está el cálculo de cómo se mide, ¿sí? En el libro. No tienen todavía el libro, ¿verdad? Acá les voy a mostrar este. Ay, avísenme un poco cuando aparece, por favor. ¿Les aparece? Sí, profe. Sí, profe. Ahí está. Entonces la presión, que es la P, que ven acá abajo, dice que es igual entre la relación entre el total de tributos, TT, todos los tributos o todos los impuestos que están establecidos con la renta nacional, ¿sí? Y ahí se saca cuánto es el porcentaje de presión tributaria en el país. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, ¿alguna otra consulta sobre esta unidad? ¿No? ¿Pudieron acceder a los materiales o no? ¿Ustedes? No, ¿verdad? ¿Por qué me ignoran? Materiales, lo que está en Classroom, profe, ¿verdad? No, ¿los libros no pudieron conseguir? No, doctora, todavía. No. No, profe. Aún no. Ok, bueno. Si no hay alguna otra consulta con respecto a esta unidad, quiero darle temas principales para el examen del lunes, ¿sí? Sí, profe. Súper, profe. Bueno, yo hoy ya les adelanto que el examen del lunes va a ser de 1 horita, ¿sí? Todo selección múltiple. Opción múltiple, profe. Todo selección múltiple, todo selección múltiple. Súper, gracias. De 10 preguntas nomás, profe, serían. Eso no les voy a decir todavía. Facilito. Pero va a ser súper fácil, súper fácil. Dale, Todo Ojalá. lo que repetimos como lorito y dijimos que tengan como concepto principal va a salir, ¿sí? Que Siempre les así dije tema examen. Bueno, Profe, y sí. su diapositiva lo podía facilitar en Classroom. Voy a hablar con el doctor por el caso particular del problema que tenemos con el tema del libro, ¿sí? Porque por lo general no damos. Yo de verdad les digo que yo estoy hace rato con el doctor y nunca dimos diapositiva. Entonces le voy a plantear este caso puntual, que no tenemos todavía el libro, y les aviso a los delegados, ¿sí? Okay, Y si no tienen conveniente, ya les voy a subir luego directamente al Classroom, ¿sí? Profe, lo que pasa es que muchos estamos esperando la actualización del libro. Por Sí, eso pero todavía no tenemos. pasa que el libro, lo que no se modificó es toda la parte conceptual. Lo único que se modifica es la parte tributaria. Yo hablé de esto con los delegados. Lo único que la editorial va a adjuntarles va a ser la parte tributaria que fue la modificada. Después el libro es exactamente el mismo. O sea, si pueden ustedes acceder ya a la edición anterior, porque la parte conceptual es la misma, la editorial lo que va a hacer es anexarle a eso la parte tributaria que está actualizada.
¿Me explico? Sí, profe, así mismo es, porque la persona que a mí me vendió el libro me dijo que va a haber como un tipo cuadernillo. Como un cuadernillo, que yo sé que el doctor pasó entre ayer y anteayer ya ajustado ese cuadernillo. Entonces lo que yo les digo, para este examen parcial nosotros no vamos a tocar parte tributaria, no va a salir nada de los impuestos en específico. Entonces si pueden acceder al material, ese libro les va a servir. Ahora, para la segunda parcial y el examen final, evidentemente sí vamos a tocar tributos y ahí sí van a tener que usar el cuadernillo, por lo que le van a juntar. Si pueden conseguir ya ahora y adquirir ahora el material, háganlo, ¿sí? Profe, Sí. edición 2011 no es tan viejo, ¿verdad? No, de hecho yo les dije que yo tengo 3 libros para prestarles, si quieren pasar. Yo soy de San Lorenzo, esta es edición 2017 y una que es más viejita, que es de cuando yo era alumna, entonces tiene que ser, no sé, 2010, 11 por ahí. Entonces, si alguien quiere, yo soy de San Lorenzo, si alguien quiere pasar por acá y busca, yo no tengo ningún problema en prestarle. Y el resto, si puede ya adquirir el material, háganlo, ¿sí? ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera prestar tu libro. ¿Cómo? Que yo quisiera prestar tu libro. Y por eso, yo tengo 3 libros y pongo a disposición, y soy de San Lorenzo. Si les queda bien, pasen a un par de casas. Yo también quiero. Bueno, 2 ya se fueron, entonces me queda 1. Yo también, profe. Y bueno, y ahí cerramos los 3. Le piden a los delegados mi número o coordinen quién va a venir a buscar y llevan los 3 sin problema. Y les va a servir porque toda la parte conceptual no se modificó absolutamente nada. Solamente la parte de impuestos, ¿sí? Bueno, dicho esto, temas para reforzar para el examen, ¿sí? Concepto de finanzas, unidad 1. Actividad financiera del Estado, concepto, unidad 2. Unidad 4, concepto de gastos públicos. Unidad 5, clasificación de los ingresos públicos. ¿Puedes repetir? Clasificación de los ingresos públicos. Unidad 7, recursos derivados o tributarios. ¿Sí? Concepto de obligación tributaria. Elementos de la obligación tributaria. Concepto de impuesto. Y hasta ahí creo. A ver, hecho generador, me estudian también capacidad contributiva. Bueno, creo que hasta ahí, demasiado buena ya estoy hoy. Bueno, y me avisan los que van a venir a buscar el libro. Mil gracias, profe. Ya les dije, ya les adelanté que el examen va a ser de 1 hora. Como estamos teniendo inconveniente con estos 100 participantes nomás que me pueden acceder por videollamada, yo creo que